Pues muy buenas, estamos otra vez en un podcast nuevo de Fundanet. Pero en este caso va enfocado a hablar sobre el primer Congreso Nacional de Salud Infanto-Juvenil. Bueno, Fundanet, desde la humildad, evidentemente, pero está siendo el primer partnership de este primer Congreso Nacional. De hecho, nosotros nos hemos acercado a los miembros del comité científico del propio Congreso, 13 miembros en concreto, y les hemos entrevistado. Evidentemente ellos aportan su experiencia y sus opiniones, algo valiosísimo porque estamos hablando de personas punteras en el ámbito de la salud o en el ámbito de la enseñanza inclusive. Y este podcast yo he pensado que puede ser interesante para las familias, precisamente en este sentido, mostrarles pequeños momentos de estas entrevistas que realmente perfilan muy bien el interés que va a despertar este primer Congreso Nacional. Vamos a escuchar el aporte de doña Teresa Sánchez, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos a escuchar también el aporte de don Miguel Ángel Verdugo Alonso, catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Facultad de Psicología y director del INICO y del Centro de Información sobre Discapacidad. Vamos a escuchar también a un compañero de Fundanet, que también está en el comité científico, que es don Manuel Rodríguez Becerra, profesor de Psicología del Lenguaje de la UPSA y vicepresidente del patronato de Fundanet. Y finalmente, y por este orden, vamos a escuchar al doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario del Vall d'Hebron de Barcelona. Todos los miembros del comité científico, enormes, grandes profesionales que van a hacer su aporte en este primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y evidentemente no vamos a abordar todos los temas de las entrevistas, sino que hemos cogido 5 temas representativos que en definitiva reflejan también los objetivos marcados dentro del Congreso. Recordamos que las opiniones que vais a escuchar están en orden de presentación tal y como hemos citado a estas 4 personas. Bien, pues una primera pregunta que le realizamos a los 4 profesionales fue si realmente hay ítems, hay valoraciones objetivas que nos hablan de una preocupación real y profunda. Creo que tiene una parte de moda o de modismo en este contexto histórico, porque también los medios de comunicación se están ocupando de difundir, pero que hay una situación de alerta que es objetiva, que está reconocida por la propia Organización Mundial de la Salud y por todas las organizaciones tan profesionales, tanto psicológicas como médicas, que advierten del incremento de problemas de salud mental de toda índole, tanto en niños como en adolescentes. La clave de muchos problemas de inadaptación social, de salud mental, está en la adolescencia. Y no se ha trabajado, es decir, no ha habido en las escuelas profesionales especializados ni servicios dirigidos a la prevención, básicamente, a los años en que se construye la personalidad. Ha sido un problema del sistema educativo y de la falta de colaboración con los servicios también de salud mental, porque ahí tendría que haber equipos probablemente mixtos, pero no hay ni pruebas de evaluación para prevención y detección precoz, ni estrategias de intervención que el propio profesional de la educación pueda conocer mínimamente para comprender y derivar cuando hace falta profesionales especializados. Yo creo que ahora ha surgido por la COVID. La COVID ha hecho muy consciente a mucha gente que cuando tienes condiciones de restricción social importantes se producen más problemas. No sé si es por el COVID, no sé si es por las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Lo que está claro es que cada vez hay más chicos, más niños, más niñas que tienen un sufrimiento mental, un sufrimiento psicológico que conlleva diferentes alteraciones a nivel de depresiones, a nivel de ansiedad, a nivel de estados incluso de autolesiones, y que eso genera pues un cierto grado de insatisfacción personal, ¿no? Los datos actuales nos indican que nos tenemos que ocupar
no tanto preocupar, pero ocupar de la salud mental infanto-juvenil. ¿En qué sentido me refiero? No es una moda actual, es una realidad clínica que llevamos muchos años conociéndola, y la única gran diferencia actualmente es que por fin no pasa nada por hablar de salud mental en la infancia y en la adolescencia, que por tanto casos que antes no se atendían de forma correcta, hoy día por fin piden consulta en la edad temprana, a nivel de la infancia y la adolescencia. Bien, otra de las cuestiones que preguntamos a estos profesionales estuvo en referencia a las formas de ayudar a erradicar de alguna manera el estigma asociado a las personas con trastornos mentales o discapacidades asociadas a este tipo de problemas mentales. La respuesta al respecto de esto fue la siguiente. Bueno, creo que es algo que depende de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros podemos ser agente antiestigma. Y la mejor manera creo que es que cada uno sea consciente de su vulnerabilidad, de su precariedad, de sus propias debilidades, fracasos, etc. Porque a fin de cuentas la diferencia entre alguien que padece un trastorno mental, fóbico, obsesivo, paranoico, y la de cualquier ciudadano de a pie es solo cuantitativa. Las claves son dos: informar y sensibilizar continuamente. Y los medios de comunicación un papel de relevancia importante para que la población que tiene dificultades o problemas sea comprendida en ellas. Es un ciudadano como los demás. Hoy es una época de derechos. Pues mirad, esto es como toda la vida, ¿no? La vida es diversidad. La normalidad es la diversidad, y esta diversidad la tenemos que encontrar en diferentes capas sociales o de estratos sociales, a nivel de conocimiento. Es decir, tenemos que hacer una gran divulgación de que no pasa nada, no ocurre nada por ir a un psicólogo, por ir a un psiquiatra, por ir a un neurólogo. Es decir, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera son las personas profesionales que pueden ayudarnos primero a conocernos a nosotros mismos, y en segundo lugar, ¿qué puedo hacer para cambiar mi situación en la que yo me siento mal, me siento con sufrimiento, me siento con ansiedad, con malestar general, y no puedo, o de alguna manera mis padres a lo mejor no me pueden ayudar porque va más allá de lo que ellos creen y pueden y saben, ¿no? El estigma es poliédrico, no es un estigma únicamente por la población general, es un estigma, y hay que decirlo, que se da también entre profesionales de la salud, pero también se da en ámbitos de administración, también se da en ámbitos de investigación. El estigma se vence educando bien, explicando bien qué son los trastornos mentales, qué datos científicos tenemos hoy día sobre ellos, y que haya un mejor conocimiento de esa realidad. Bueno, como podéis ver, realmente interesantes las opiniones de los 4 miembros del comité científico. También les preguntamos en torno a la educación, y les llegamos a preguntar qué es lo que se podía hacer para mejorar precisamente el conocimiento de la salud infanto-juvenil a través del mundo educativo. Una de las labores fundamentales de la psicología de la salud, tal como fue definida en la sección 8 de la Organización Mundial de la Salud en 1978, fue precisamente articular cuál era el trabajo que debía acometer un psicólogo de la salud, ¿no? Y una de las labores es muy semejante a la de un educador social, porque a la de un educador en salud, ¿no? También aquí definir la frontera entre uno y otro es difícil, pero los psicólogos que estamos en ejercicio de una función educativa, la labor principal es entrenar, asesorar, adiestrar, informar, educar en salud y convertirnos nosotros mismos en agentes de salud. La educación es determinante de las actitudes sociales y mucho del comportamiento social. Es verdad que no puedes pedir maravillas de supermujer o superhombre al maestro, a la maestra o al profesional de la educación, pero sí que es verdad que tiene algo muy delicado en sus manos, que es la vida de las personas, su futuro, sus posibilidades. Entonces lo que hay que hacer es subir el nivel de exigencia de quienes hacen formación en entornos de primaria y secundaria. Los países que mejor han hecho eso, como Finlandia, lo que hacen es captar a los mejores y pagarles bien para que sea atractivo esos puestos, porque es determinante de muchas vidas. Tiene que haber evidentemente sinergias entre salud mental y educación, entre el mundo sanitario y el mundo educativo. De no ser así, estos puentes que debían de establecerse como vasos comunicantes
deberían de funcionar sincrónicamente. La educación en la salud mental infanto-juvenil es un aspecto muy importante. Primero porque los propios trastornos mentales, y sobre todo algunos, por ejemplo como el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pueden impactar de forma muy negativa en la evolución, en el progreso del conocimiento que tienen los chicos, y pueden ser factores de riesgo, pues como trastornos como la dislexia, trastornos del aprendizaje, para la interrupción prematura, ¿no?, pues del conocimiento, para tener lo que se denomina ese fracaso escolar o no llegar al rendimiento mínimo. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar qué es lo que consideran estos 4 profesionales en torno a la idea de los retos que en el futuro inmediato va a tener que afrontar la salud infanto-juvenil. Se está creando una especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, ¿no? No es que los psiquiatras ejerzan dentro del ámbito de la infancia, sino que va a constituirse como una especialización específica porque presenta problemas específicos, ¿no? Lo primero es en donde estamos, alarmar del problema real, porque el problema es alarmante realmente, no es una creación interesada de nadie, sino que se llevan años vislumbrando los problemas que hay ahí y cómo la prevención es un tema clave para la reducción y eliminación de dificultades futuras, ¿no? Para mí uno de los elementos y retos fundamentales en este mundo sanitario educativo es diagnosticar lo antes posible la dolencia, el trastorno, la alteración, las dificultades que puedan tener estos chicos y chicas, que es una población altamente vulnerable. Hay que hacer todo un esfuerzo de mejorar el acceso a la universidad para que haya suficientes profesionales de la psicología, de la medicina, expertos en salud mental bien formados. Eso es un mínimo que necesitamos. Bueno, pues finalmente a estos 4 miembros del comité científico les preguntamos qué es lo que pensaban que podía aportar este primer Congreso Nacional de Salud Infanto-Juvenil. Esta fue su respuesta realmente optimista y esperanzadora. Este es el primer congreso que se va a organizar aquí en Salamanca. Está movilizando muchos recursos a muchas personas especialistas, a muchas instituciones que se están sintiendo involucradas en una acción común. Y yo creo que lo que puede aportar es que es un congreso que, por lo que he podido ver en el programa, es un caleidoscopio. O sea, presenta todas las caras o muchas de las caras que afectan a la salud infanto-juvenil. Primero que se haya hecho ya es un valor que hay que reconocer a los que han gestionado la organización del congreso, además con mucha calidad, ¿no? Yo creo que sería bueno que hubiera al final un posicionamiento común, breve, de demanda de actuaciones oportunas, que valga para cualquier comunidad autónoma, aunque luego tenga sus posibles adaptaciones. Bueno, pues el Congreso creo que puede aportar muchas cosas, entre ellas actualización científico-técnica, ver qué es lo que se está haciendo como mejoras dentro del mundo de las diferentes ciencias o materias que tienen que ver con la mente, con el cerebro humano, y de qué manera todo esto va a reportar en amplificar, en dar mayor visibilidad a todo esto que muchas veces, no digo que sea crítico, pero digamos que son circuitos de investigación o de un mundo un poco a veces paralelo a la realidad. Para mí, de forma individual, cuando discutíamos con la Fundación, con Fundanet, pues si hacer o no hacer, o por qué hacer, ¿no? Creo que es lo más importante, por qué hacer. Para mí yo creo que es un básico que sea un foro, aparte de diálogo, pero un foro donde podamos ver qué es lo último que tenemos, qué es lo que mejor que tenemos para ofrecer a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y que sirva también sobre todo para las personas más jóvenes, los profesionales más jóvenes, para continuar esa formación continuada, que puedan tener de primera mano de ponentes nacionales y podemos decir internacionales, porque va a haber gente pues, que está hablando también en foros internacionales y por lo tanto nos van a traer las últimas novedades. Bueno, pues humildemente ni que decir tiene que desde Fundanet nosotros creemos en la utilidad profunda de este congreso, por eso lo estamos apoyando evidentemente, y bueno, pues como he comentado a lo largo de todo el podcast, realmente agradecidos por la calidad de las intervenciones de todos los miembros del comité científico en este podcast, concretamente estos 4 miembros, y en futuros podcasts pues iremos escuchando nuevas voces de este comité científico.
y bueno, os esperamos en el próximo podcast de Fundanet. Un abrazo para todos, feliz entrada de año y adiós.